Gracias nuevamente a todos y todas, buenas tardes. Bueno, voy a presentar de manera muy rápida el resultado del trabajo de identificar algunos elementos importantes de la gestión de la información agrometeorológica en el Ecuador. Cuando comenzamos a conversar de la posibilidad de realizar esta investigación y me planteaban de que era un proyecto de cambio climático y escuché de que se iba a analizar el tema de la gestión agrometeorológica, digo, bueno, es uno de los pocos proyectos de cambio climático que está tratando de trabajar en las bases, porque normalmente lo que está ocurriendo entre muchos de los sesgos que tenemos en la región es que de pronto, como está de moda cambio climático, y tenemos un edificio de 2 pisos y comenzamos a trabajar en el diseño, a levantar 5 pisos y no nos preocupamos de si el cimiento nos va a aguantar los 5 pisos o si qué clase de cimiento. Y realmente ese es uno de los problemas que estamos teniendo en la región, no solamente en la región andina, sino en la región latinoamericana. Entonces, obviamente se planteaba en un inicio una consultoría de 15 días y luego llegamos a los 20 días y obviamente había que delimitar la cancha en la siguiente. Y obviamente para 20 días teníamos que partir de un conocimiento previo, y ese es el enfoque conceptual del desarrollo de la consultoría, es decir, un conocimiento previo de la realidad nacional que posibilita hacer un trabajo de inducción, consulta inductiva, es decir, hacer un análisis desde el punto de vista del consultor y hacer las consultas muy dirigidas, muy específicas con actores claves, pero ya enfocado hacia un resultado esperado del conocimiento del consultor. En ese sentido, creo que me pasó. Entonces decía que es muy importante de la parte conceptual de lo que hemos hecho es la parte inductiva, es decir, con el conocimiento del sector inducimos las consultas hacia los actores. La siguiente. Y obviamente, tal como solicitado, oferta y demanda de datos, se hablaba de información y lo que hemos visto es que sí es importante para el objetivo dividir la información en datos y en servicios. Y en ese sentido hemos hecho el análisis de la oferta en datos y servicios y también de la demanda en datos y servicios. Pero también aquí hicimos un análisis en el poco tiempo que tenemos, cómo podemos centrarnos en todo el espectro que abarca a los actores claves en el Ecuador. Entonces dijimos, bueno, veamos una priorización. ¿Cómo hacemos una priorización? Con el análisis de la información que existe. ¿Cuál es ese análisis? Que básicamente, como ustedes lo van a ver aquí, la principal institución generadora de datos y servicios es el INAMI, como ustedes lo van a ver, y por otro lado tenemos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca, que lo van a ver el rol que desempeña en este contexto. La siguiente. Y obviamente en el tema de la demanda de los datos, también hemos hecho las consultas inductivas a los usuarios, también hemos incluido algo muy interesante, que es que hemos consultado luego de este análisis al INAMI, bueno, y para fortalecer el cumplimiento de sus funciones, ¿qué usted requeriría? Y eso creo que ha sido algo interesante. ¿La siguiente? Obviamente en este corto no se ha propuesto en el tema de la consultoría llegar a consenso sobre el documento, sino es una propuesta del consultor bajo unos términos de referencia y en el tiempo convenido. Entonces, delimitada la cancha y hacia dónde se podía llegar bajo las condiciones de la contratación, ustedes ven aquí el contenido, que básicamente es el contenido del documento. Tenemos un análisis de las estaciones, la oferta de datos, la demanda de datos, luego llegamos a las discrepancias y aquí he desglosado estos elementos que hemos encontrado en términos de discrepancias, que básicamente son los mismos temas, llamémoslo así, que hemos tratado en el tema de la demanda y en el tema de la oferta. Y obviamente en este sentido pensando en el enfoque conceptual que hemos utilizado es una consulta inductiva, entonces tratábamos de identificar algunos actores, no muchos, unos pocos que sean claves y que además podamos acceder en el tiempo establecido. Entonces lo que tenemos del Gobierno Central, el Ministerio del Ambiente, que hemos tenido algunas reuniones, nos va a enviar alguna información todavía, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el INAMI, y básicamente los dos ministerios, el Ministerio, el MACAP y el INAMI, han sido las fuentes principales de los datos que ustedes van a ver a continuación. De parte de los gobiernos provinciales contactamos con las dos principales provincias del Ecuador, Pichincha y Guayas, tenemos la información de ellos. Tenemos el Distrito Metropolitano de Quito, que es quizás uno de los a nivel municipal es el que más ha trabajado en el tema de cambio climático,
En temas de la universidad, contactamos con la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central, con la profesora de agrometeorología y sus estudiantes, el proyecto de adaptación al cambio climático del Ministerio del Ambiente, y también con el CITE, destacando el tema del CITE, que nos ha hecho nos ha proporcionado algunas ideas, pero ha solicitado que se lo vea en el contexto regional, no necesariamente en el contexto nacional. La siguiente, por favor. Entonces, muy rápidamente, por el tiempo que ha sido asignado, lo que voy a hacer es más desde el punto de vista conceptual, mostrarles algunos elementos y dejar el detalle para cuando si a alguien le interesa lo pueda revisar en la presentación, y obviamente va a estar en el documento. Entonces, primero, para demarcar un poco el inicio, ¿no es cierto? Ustedes tienen aquí las estaciones meteorológicas en el Ecuador por tipo, y lo que quiero llamar son dos elementos fundamentales. La una es que el 41% de las estaciones son pluviométricas, es solamente precipitación, y algo interesante, el 25% de las estaciones son automáticas. No es el momento de discutir el tema de las automáticas, pero yo creo que es un elemento que hay que tratarlo con muchas pinzas. De pronto puede ser de que se trata de cambiar la estación tradicional a estaciones automáticas. Bueno, habría que ver los resultados, las experiencias que hemos tenido en los diferentes países sobre este tema. Y el otro es lo que ustedes ven aquí. De todas las estaciones que tenemos, son 515 estaciones meteorológicas. Toda esta información es proporcionada por el INAMI. El INAMI es el responsable del 60%. Entonces, a eso es lo que nos hacemos referencia. Entonces, la investigación que se ha realizado está centrada en esta realidad. El INAMI es el responsable del 60% de las estaciones. Y si ustedes ven las otras instituciones que son responsables, que manejan algunos datos, los porcentajes son mínimos. Si a ese 60% sumamos las estaciones de Predesur, estamos hablando ya del 70-80% del macro de las estaciones meteorológicas en el Ecuador. Y aquí tienen la ubicación de las estaciones, y obviamente con una mirada muy rápida, obviamente la escala es bastante grande, pero de aquí ya surge, ¿no es cierto?, de este tipo de información surge aquellas zonas en las cuales existe una escasez de información, ¿no es cierto?, prácticamente toda la Amazonía. Aquí por escala no vemos los flancos de las cordilleras, las partes altas que no tenemos información, tenemos la parte noroeste del país, la zona de Esmeraldas, y tenemos aquí una parte que carece de estaciones, es decir, no hay mucho análisis. Obviamente que a esto hay que juntar, como lo vamos a ver más adelante, el hecho de que si lo bajamos o subimos la escala, según como se quiera decir, si vamos a un nivel provincial, por ejemplo, los requerimientos de información son totalmente diferentes. Y así entramos a la oferta. Entonces, en temas de oferta, desde la parte inductiva conceptual de lo que hemos utilizado, identificamos, elaboramos unos formatos, de acuerdo, ustedes tienen aquí el tipo de estación, las variables que son generadas en las estaciones meteorológicas según el tipo de estación, cuáles son en difusión, qué es lo que utiliza el INAMI, qué es lo que está en venta, y con esa información hemos hecho eso es lo que genera, y luego hicimos la consulta. La siguiente. En términos de servicios, también identificamos los servicios que presta el INAMI en términos de estaciones, en términos de estudios, en temas de generación de mapas, y en términos de escenarios de cambio climático, pronósticos y índices. Eso es lo que genera con los servicios del INAMI. Y algo que nos saltó en el transcurso, eso no fue al inicio, no lo teníamos programado, pero después dijimos, bueno, si esto genera el INAMI, ¿cuánto está siendo utilizado? Entonces, después nos dimos cuenta que no solamente el tema es si utiliza, preguntémonos si conoce. Entonces, los mismos formatos que ustedes vieron al inicio para identificar la oferta, la utilizamos para consultar a esos actores que vieron al inicio, de si conoce esos datos, esos servicios, y se lo están utilizando. Y esto es lo que resultamos, lo que encontramos, que básicamente, aquí no vamos a entrar al detalle, pero lo que quiero mostrarles aquí es que en el Ecuador, de los datos generados por el INAMI y en general por todas las instituciones, en realidad lo que estamos utilizando es precipitación y temperatura y humedad relativa. Las demás datos, recuerden que en una estación agrometeorológica tenemos al menos 19 variables que son medidas. De esas variables, en realidad lo que estamos utilizando son precipitación, temperatura y humedad relativa. Las otras utilizan un poco o solamente conocen de que existen. Y recuerden que los actores consultados son actores que se supone tienen conocimiento de lo que estamos hablando. La siguiente. Lo mismo en el tema de la oferta de los servicios, la pregunta fue más o menos similar. Lo que ofrece el INAMI, y preguntarles, ¿conoce, usa o desconoce de ese tipo de servicios?
Y aquí vamos al tema del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es decir, el tema básicamente de datos es el INAMI, el generador fundamental. Pero en términos de servicios para la agricultura en el contexto del clima, el Ministerio de Agricultura y Ganadería genera una serie de servicios, más que todo en términos de sistemas de información geográfica a través de los mapas. Y lo que ustedes ven aquí es apenas una parte de lo que genera. Por ejemplo, tienen 43 mapas temáticos. De hecho, el MAGAP es el principal usuario del INAMI. Es decir, si se compara la base de datos que existe en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la base de datos de la institución generadora, no hay mucha diferencia, porque obviamente el MAGAP, a través de los años, de muchos años, de unos 30 o 40 años que inició este proceso, ha tenido toda una serie de elementos que han conllevado que generen este tipo de mapas, pero para ellos significa que tienen la información generada para el INAMI. Y ustedes pueden ver aquí toda una serie de mapas que son utilizadas en el sector agrometeorológico. La siguiente. Y esta es una serie, por ejemplo, a nivel de muestras de unos mapas generados por el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, es para la cuenca del Guayas. Pásale, por favor. La siguiente. Sígale. Y algo que es interesante en términos de servicios del MAGAP, los servicios del MAGAP en términos especialmente de mapas y bases y aplicados tienen un uso relevante en el país. Un limitante de esta consultoría muy corta es que no se efectúa una valoración del conocimiento y uso de los servicios que presta el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en algún momento creo que sería interesante hacerlo. Lo que sí puedo ratificar es de que esa información es muy utilizada en el país y todos los sistemas de información grandes que está haciendo el país tienen la participación de esta institución. Y en términos de demanda, y aquí vimos, bueno, si estamos haciendo un análisis de la demanda, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo logramos cumplir con este objetivo? Porque no es que es muy grande la demanda en Ecuador, hay que ser muy sinceros. O sea, también hay que, como decimos en mi país, hay que aterrizar. Entonces, bueno, pero digamos, al menos encontremos algunos elementos. En unos elementos son más notorios que en otros la potencial demanda de datos, servicios en términos de agrometeorológicos. Entonces dijimos, bueno, dividamos. Entonces vimos cuál es la demanda en términos de datos, por ejemplo aquí. Entonces de igual manera le consultamos. Aquí tiene unas trampas, en esta consulta tenía una trampa que en algún momento sería bueno analizarle. Lo hicimos de adrede para ver el grado de conocimiento, porque una de las cosas que lo voy a subrayar más adelante es de que sí existen dudas de que en realidad que cuando se le consulta a una gran masa de personas o instituciones, y por ejemplo se le dice, ¿usted quiere información mensual, horaria o diaria? Sí, ¿por qué mensual? Diaria, mejor horaria, pero no porque necesiten realmente, sino que dicen, bueno, si yo quiero horaria, pero no sé si lo voy a utilizar, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que tienen aquí en siglas, que no lo vamos a analizar aquí, son los actores que han sido consultados, y aquí hay mucha información. En estos cuadros hay mucha información para entender cuál es la lógica de establecer sus requerimientos de diferentes actores. Obviamente que aquí aparece, hay algunas, digamos, hay algunas cosas interesantes, por decirles alguna cosa. Normalmente, cuando hablamos de temperatura máxima y temperatura mínima, ¿no es cierto?, hacemos referencia a un dato por día, pero también hay requerimientos aquí de máximas horarias. Entonces, así, eso significa de que sí hay que tomarle con un poco de pinzas, como le llamamos nosotros, este tipo de resultados. Así, igual en términos de fortalecimiento de capacidades, y el fortalecimiento de capacidades creo que es la prioridad en el caso de Ecuador. Es decir, les preguntamos sus requerimientos en términos de titulación, en fin, de opciones en las universidades, ¿no es cierto?, en meteorología, climatología, agrometeorología, en opciones de capacitación a capacitadores, que me parece que es algo que se puede hacer muy rápidamente, en cursos de especialización, en ejecutivos, de introducir a los ejecutivos en sensibilización y capacitación, cursos de corta duración, material científico de consulta. Bueno, y ahí tienen una serie de elementos de cuáles son las prioridades, cuáles son los requerimientos de estos actores. La siguiente. En términos de demanda de estudios y modelos, y aquí hicimos también una inducción cuando elaboramos, decir, bueno, díganos qué es lo que está haciendo, díganos cuáles son sus productos, pero también teníamos algo que son periódicos, ¿no es cierto? Los modelos, es decir, cuáles son sus requerimientos en términos de modelos de tiempo, climáticos, agroclimáticos, hidrológicos, y aquí les pusimos que nos digan simplemente
cuáles son específicamente de manera genérica sus estudios que son necesarios, y ustedes tienen una gran gama de requerimientos que también aquí es una reflexión, hay que valorar mucho con pinzas nuevamente el tema de si estos son los requerimientos reales del país en materia de estudios y de modelos. En tema de demanda de publicaciones, y aquí partimos nuevamente desde el punto de vista inductivo, conocemos cuáles son las publicaciones periódicas que existen en el Ecuador, y también les preguntábamos qué es lo que necesitan, y también le preguntábamos cómo le gustaría recibir esta información, ¿no es cierto? Entonces, algunos elementos que están en el documento, por ejemplo, la mayoría dijo que le gustaría recibir por correo electrónico, y además que esté colgados en su página institucional. Son los dos mecanismos más interesantes que ellos han visto. La siguiente. Y estos son las demandas del INAMI, es decir, le consultamos nuevamente al INAMI, y estas son las respuestas del INAMI, en el sentido de qué sería necesario para fortalecer sus actividades. Y lo que nos contestó es que necesitan profesionales con formación de tercer y cuarto nivel. Necesitamos acceso a y capacitación en modelos para sequías, heladas, sistemas de alerta temprana, pronósticos de cosecha, etcétera, programas de capacitación, establecimientos de una red agrometeorológica básica. Me olvidé de mencionarles que apenas en el país tenemos 3 estaciones agrometeorológicas en el país, y también hay una necesidad de levantamiento y procesamiento de variables existentes, pero que no son utilizadas. Y ahí vienen un poco las discrepancias. Entonces, como utilizamos, llamémoslo así, el mismo enfoque conceptual para la oferta, para la demanda, entonces lo que hicimos es contrastar. El resultado es que en algunos de estos elementos que hemos utilizado para el enfoque metodológico son más claras que otros. En algunas es un poco difuso, y en otras es mucho más claro las discrepancias que hemos encontrado. Y entonces hemos analizado en el tema de la cobertura de estaciones meteorológicas, en la generación y procesamiento de la información, en el conocimiento y uso de los datos de servicios generados por el INAMI, en la difusión y recepción de datos, fortalecimiento de capacidades, estudios y modelos, publicaciones y los temas internos del INAMI. Bueno, y esta es mi reflexión muy personal, que resulta de algo que había pensado anteriormente, pero no tenía mucho sustento, y ahora, como resultado de esta corta consultoría, se requiere esfuerzos relevantes en crear opciones para generar en el país una masa crítica de técnicos y profesionales en general en meteorología, climatología, específicamente en agrometeorología. Si esto no lo tenemos en el país, quizás pasarán muchos años y los esfuerzos no vayan a ser los que estamos esperando, porque si no tenemos una masa crítica que trabaje en el tema, no vamos a conseguir cumplir y no vamos a dar solución a los problemas. Esta es una grave situación que tenemos en el Ecuador. La última capacitación, la primera y única gran capacitación de formación de profesionales en meteorología, agrometeorología y hidrología fue hace unos 30 años, que salimos un grupo de 30 o 40 profesionales. Regresamos los 30 o 40 profesionales formados a nivel de ingeniería y con maestría, y el resultado es que de la gente que estudió meteorología, menos del 10% está trabajando en meteorología, todos los demás optaron por otras carreras. Un porcentaje un poquito alto de los hidrólogos están trabajando en hidrología, los demás están trabajando en otro tema. La única profesional en agrometeorología trabajó un tiempo en agrometeorología, está en temas de mecanismos de desarrollo limpio y cuestiones ambientales con otras maestrías. Es decir, una gran masa, un gran recurso que fue formado en el Ecuador se perdió, y desde ese entonces no ha habido otras opciones de formación de profesionales en la materia, sea meteorología, hidrología o en agrometeorología. Entonces, si no sentamos los cimientos en el país, obviamente que los resultados no van a ser los adecuados. La siguiente. Entonces, bueno, aquí viene un poco de análisis de discrepancias que eso va a dar en el documento. En tema de cobertura de las estaciones, ustedes ya vieron en el mapa, es muy claro el tema de que la oferta es una y la demanda es otra. La siguiente, por favor. En generación y procesamiento de información, aquí hay algo que pedía en los términos de referencia a la posibilidad de captura, la posibilidad de recuperar información. Pues sí, hay una gran posibilidad, porque no toda la información que es generada en las estaciones es procesada y tampoco es difundida, y especialmente información muy importante para el sector agrícola, como son los registros continuos, y el tema que no ha sido casi nunca procesado, el tema de las geotemperaturas,
el tema de la temperatura, los de césped, que son importantes para el sector agrícola, eso no está procesado, ahí hay un gran nicho para el proyecto, si es que ese fuera el caso. La siguiente, por favor. La siguiente. Estudios y modelos, la siguiente. Publicaciones. Y el tema del interno del INAMI aquí es algo con lo cual quisiera terminar para hacer caso al tiempo solicitado. No es, lo que estamos planteando en realidad no es nada nuevo. Es algo que hemos trabajado en el sector por muchos años. Sabemos que esto, quizás esta sea la primera oportunidad que estamos hablando de esto. Quizás la diferencia es que no están en documentos escritos, pero sí ha sido resultado de análisis, no todos de manera conjunta, pero algunas cosas sí, otras cosas no, que hemos hablado en talleres, en reuniones, y siempre estamos con la gente en esos temas, pero la discrepancia es de que unos son los requerimientos del INAMI, la demanda del INAMI de recursos, pero otro es lo que le da el gobierno. Entonces, básicamente el presupuesto del INAMI, gran parte, no sé si el 90 o 95% es para sueldos y lo demás es para todos los otros elementos, es decir, no tiene recursos para fortalecer sus redes de estaciones agrometeorológicas en general, para hacer investigaciones, es decir, está bastante limitado. Y mientras no se le dé los recursos y no se genere otras opciones, obviamente que el INAMI va a mantener su característica como lo está teniendo en la actualidad. Entonces todo va a depender mucho de, si pensamos como país, en fortalecer la institución principal en términos de generador de datos, y obviamente complementariamente con lo que hace el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que son las dos instituciones realmente que en conjunto a nivel nacional son los principales generadores de datos y de servicios en el país. La siguiente. Bueno, y como resultado, esto sí quisiera detenerme un poco en esta lámina, en el tema de fortalecimiento de capacidades. Las opciones de fortalecimiento de capacidades no son ofrecidas por las instituciones responsables de la temática a nivel nacional, así el país no cuenta con opciones de titulación, es decir, no existe esa opción de estudiar meteorología, agrometeorología y hidrología en el Ecuador. Son escasas o nulas las posibilidades de capacitación a capacitadores, la realización de cursos formales de especialización y de corta duración. El material científico es de difícil acceso, las instituciones no cuentan con recursos para el pago de membresías de revistas científicas, la mayoría de ellas están escritas en otros idiomas que no es el español. Los eventos ejecutivos de difusión y sensibilización para actores responsables de la toma de decisiones son escasos o inexistentes. Yo creo que estos elementos son prioritarios, porque si tenemos recursos, si tenemos personal formado, tenemos elementos, yo creo que las otras cuestiones de generación de servicios van a salir, obviamente, en el corto plazo. Y para terminar, obviamente hay según los términos de referencia, y debo presentar 2 o 3 propuestas en relación a las discrepancias que ya los tenemos visto, y esta consultoría hasta el día viernes ya estará terminada y lista para ya entregar a la proyecto. Cumplido con los 20 minutos. Gracias.